buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 15 minutos de este 15 de febrero de 2023, daremos inicio a la sexta sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muy bien, el punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea hacer una propuesta de modificación. Secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración una propuesta de modificación al orden del día en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Se listaron en el orden del día 4 acuerdos de ampliación de plazo, sin embargo se propone agregar un acuerdo para contar en este apartado con 5 acuerdos, comisionadas, comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le pido que por favor tome la votación correspondiente con las modificaciones referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con la modificación ya precisada. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad el orden del día de la presente sesión con la modificación ya precisada. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 9 de febrero de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 9 de febrero de la presente anualidad. Desahogamos el punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, les informo que en este primer bloque no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo un voto particular en el proyecto 16.639, voto particular por el cobro de copias, toda vez, como ya lo he manifestado anteriormente, que se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo alguno, toda vez que es uno de los principios rectores de la transparencia y el derecho a la información. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. A favor de los proyectos listados en este bloque, pero para lo cual me permito emitir voto en contra de los recursos de revisión 12.969, 13.054, 14.110 y 335/2023. Pues como lo he señalado, considero indispensable no solo reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal que realiza funciones operativas de las áreas de seguridad pública, pues esta información en posesión de los sujetos obligados, en este caso de los municipios de Villa de Allende, Xalatlaco, Toluca y Tultepec, ya que entregar dicha información puede llegar a manos de los miembros de la delincuencia, quienes podrían atentar contra la vida, seguridad o salud de aquellos que cuenten con estas funciones, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de sus familias al hacerlos plenamente identificables, lo cual
lo robustece lo resuelto en la controversia constitucional 325, diagonal 2019. Por otra parte, en relación al recurso de revisión 16.605, emitiré voto en contra, toda vez que coincido con la comisionada Guadalupe al señalar que el ordenarle al sujeto obligado entregar información curricular de los integrantes del Cabildo, en específico del municipio de Atlacomulco, es solicitarle información de la cual no existe una fuente obligacional para que la posea, ya que estos cargos, como lo prevé nuestra Carta Magna y el Código Electoral, ambos del Estado de México, son cargos de elección popular. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 12.034, ya que desde mi punto de vista la resolución que emitimos en este pleno no es la vía para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, por lo que no procedía a dar vista a la dirección jurídica. En el caso de los proyectos 12.396, 12.455, 12.969, 13.054, 13.317, 14.110 del 2022 y el 335 de este año, porque considero que para ordenar la reserva de la información es necesario analizar la causal de reserva, que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley, así como la prueba de daño respectiva, en donde se acredita el daño real, demostrable e identificable que se causa con la entrega de la información y que ésta supera el interés público. En el caso del 14.491, ya que desde mi perspectiva la fotografía que obra en los documentos que dan cuenta de la preparación académica de los servidores públicos debe ser de esa naturaleza pública, y en la resolución se ordena su clasificación como información confidencial. En el caso del 15.529, emito voto concurrente, toda vez que al haberse invocado actos consentidos por la ponencia resolutora, no procedería a dar vista a la Dirección General de Datos Personales, en virtud de que dichas documentales no formaban parte del análisis de la resolución, ello en congruencia con el criterio 1-20 del INAI, el cual refiere que ante su reconocimiento no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución, y la jurisprudencia de la Corte también denominada actos consentidos tácitamente con el registro digital 204.707. En el caso del voto 16.639 y acumulado, también emito voto concurrente porque el criterio que he sostenido en este sentido es que cuando el particular solicita la información en copia certificada y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emita este organismo garante se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenarse la entrega de los documentos sin costo. Y solamente para precisar, en donde se emite el voto concurrente es en el 15.229, para que esté correcto. Gracias, sería todo. Gracias, comisionado, tomo nota. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de las resoluciones presentadas, emitiendo voto particular en el recurso 14.491 y voto disidente concurrente en el recurso 16.605, en virtud de que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia y se ponga el expediente de personal de los integrantes del Cabildo, en términos de lo señalado por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, así como del 119 de la Carta Magna, y pues obviamente no se advierte que para ser miembro del ayuntamiento se requiera tener experiencia específica. Si bien es cierto, se ha manifestado y se ha explicado en reiteradas ocasiones en este pleno que el hecho de que puedan conocer un currículum de los presidentes o de los integrantes de Cabildo puede ser de interés, lo cierto es de que no es una fuente obligacional. Si bien la ley de transparencia señala como una obligación común los currículums, recordemos que es una ley general que aplica para todos los sujetos obligados, no necesariamente para los integrantes de un cabildo. También emito un voto particular en el recurso 13.507 y voto disidente en los recursos 15.386 y en el engrose del 14.054, porque a pesar
que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender algunos o todos los requerimientos señalados por el particular, respectivamente, y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida ante la falta de atribuciones para generar, poseer o administrar lo solicitado, y asimismo le ordenan emitir el acuerdo de incompetencia. Y emito voto particular en el engrose 15.229, ya que esta ponencia no comparte que se dé vista a la Dirección de Protección de Datos Personales, pues no hay motivos de inconformidad respecto a tales documentales, las cuales pues son las que motivan a este recurso. Esto es que fueron actos consentidos por parte de la hora recurrente. Por ello, tampoco fueron analizados de fondo por parte de la ponencia resolutora. En este sentido, y al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutorios. Y pues eso es todo. Gracias, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 12.969, 13.054, 14.110 y 335 de 2023, ya que se trata de personal que está adscrito a unidades relacionadas con funciones de seguridad y por lo tanto el nombre y cargo deben ser clasificados como reservados, según lo resolvió la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325 de 2019. Es todo, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 12.969, 13.054, 14.054, 14.110, 15.386, 16.605 y 335 de este año se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Respecto a los demás recursos de revisión, se aprueban por unanimidad de votos. Y por lo que hace a los votos particulares emitidos por algunos integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual solicito respetuosamente se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muy bien, llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de sujetos obligados. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. Tengo un voto disidente en el proyecto 17.041 que presenté conforme al criterio mayoritario del Pleno, ya que considero que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado deba tener las licencias de conducir en los archivos, por lo que no procedió a ordenar acuerdo de inexistencia y la resolución, a mi punto de vista, debió sobreseerse. En el resto de los proyectos, a favor. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular en el recurso 17.041, ya que se estima que la disposición invocada por la ponencia resolutora pues no es suficiente para fundar y motivar la entrega de esta información, pues esta solo dispone la obligación de verificar que se cuente con licencia de conducir, más no que deba de contar en sus archivos con una copia de la misma. En este sentido, se considera que no resulta procedente de la declaración de inexistencia, toda vez que ésta debe emitirse en términos del artículo 19 de la Ley de la Materia. Esto es, cuando el sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, situación que en el caso concreto no se actualiza, más aún cuando en el caso particular ya hubo pronunciamiento del servidor público habilitado competente. Es cuanto. Comisionado presidente. Estoy a favor, señor secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 17.041 se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente el comisionado Parra Noriega y voto particular la comisionada Ramírez Peña. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos. Continuamos con el punto 4.3,
relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 3 proyectos de resolución listados en este bloque. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, conforme al listado que fue circulado previo al inicio de la sesión, les informo que tenemos en este apartado listados 5 acuerdos de ampliación de plazo, en los cuales se propone determinar la procedencia de las solicitudes realizadas por los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 5 acuerdos de ampliación de plazo listados en este apartado. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico de este pleno del seguimiento de acuerdos del instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. Antes de concluir esta sesión, quisiera, a nombre de este pleno y de todo el personal del instituto, hacer mención de que lamentamos el fallecimiento de algunas personas o integrantes o conocidas por nosotros en este instituto, el caso de Luis Castillo Bernal, que fungía como mi auxiliar hasta hace unos días, el caso de José Arias Velázquez, padre de Berenice Arias Tello, nuestra directora general de capacitación y certificación, y hace un tiempo también de Martín Camilo Camacho Ramírez, personal del Departamento de Enlace con Sujetos Obligados de la Dirección General de Transparencia. Lamentamos su fallecimiento. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 12:23 de este 15 de febrero de 2023, damos por concluida la 6ª sesión ordinaria de este pleno, deseando a todos muy buenas tardes.